existe el método de depreciación de la suma de los dígitos o depreciación decreciente. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados al método de depreciación lineal. O sea, nosotros lo que hacemos es depreciar el elemento de propiedad, planta y equipo a través del tiempo de la vida útil estimada. Pero existen otros métodos que son aceptados por la norma internacional. Vamos a mirar cómo funciona el método decreciente o el de la suma de los dígitos. Para eso vamos a ir a la NIC 16, que es la que tiene los criterios para propiedad, planta y equipo, y nos vamos a ir al párrafo 62. Párrafo 62. Aquí está. Acá. 62. Ahí la norma internacional nos dice, pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de la vida útil. Entre los mismos está el método lineal o método de línea recta, es dividirlo en el tiempo, y entonces, que es el que normalmente usamos, y la cuota de depreciación es similar, es uniforme durante el tiempo. Pero también hay otros, dice, el método de depreciación decreciente, que es el que vamos a explicar hoy, y también los métodos de las unidades de producción. Pues, si una fábrica quiere depreciar las máquinas en función de las unidades producidas, lo puede hacer porque la norma internacional se lo permite. Ahora, este método de depreciación decreciente también se conoce como la suma de los dígitos. Vamos a hacer un ejercicio por aquí en un Excel para explicar cómo funciona en la práctica. ¿Listo? Bueno, suponga usted que usted tiene un elemento de propiedad, planta y equipo y la base o el costo fueron 100 millones de unidades monetarias. Ese fue el costo. Usted estima que tiene una vida útil de 10 años. Va a durar 10 años prestando un servicio a la empresa como tal. ¿Ok? Y tiene un valor de rescate de 10 millones o un valor de salvamento, un valor residual. O sea que al final de esos 10 años usted estima que va a poder vender el activo y recuperar parte del costo de adquisición. Entonces, el costo de adquisición fueron 100 millones. Vamos a hacerlo por aquí. 100 millones. El valor de salvamento, valor de rescate o valor residual, como usted lo quiera llamar, son 10 millones. Y la base depreciable, lo que finalmente voy a depreciar, son 90 millones. Ahora, el ejercicio dice que yo estimo una vida útil de 10 años para ese elemento. Entonces, ¿por qué se llama suma de los dígitos? Porque yo lo que voy a hacer es que yo voy a colocar aquí los periodos de depreciación. Lo voy a hacer en años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 años. Y ahora voy a sumar los dígitos. ¿Cuánto me suman? Esos dígitos me suman 55. La base depreciable son 90 millones. Ahora, yo voy a calcular un factor de depreciación en función de la suma de los dígitos. ¿Cómo lo hago? Voy a colocar los periodos, pero en forma decreciente. Es decir, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora el factor lo voy a calcular así. Para el primer periodo voy a utilizar el factor de 10 dividido en la suma de los dígitos. Es decir, 10 dividido en la suma de los dígitos corresponde a un 18%. Aquí tal vez hay unos decimales. Vamos a colocarlo así para poderlo ver con los decimales. Y voy a aplicar la misma fórmula para los demás dígitos. Voy a fijar aquí, bueno, este no es el que debo fijar, corrijo. El que debo fijar es la suma de los dígitos, que es el factor constante aquí. Y voy a copiar esta fórmula, es decir, que lo que voy a calcular como factor de depreciación para el periodo número 2 sería 9 sobre 55. Para el periodo número 3 sería 8 sobre 55. Y así sucesivamente. La suma de estos porcentajes me tiene que dar el 100% porque finalmente voy a depreciar el 100% de la base depreciable. Ahora,
¿Cuál sería la depreciación o el gasto por depreciación en el periodo 1? Pues sería la base depreciable por el factor. En este caso, 16.363.000. Aplico el mismo criterio para todos los periodos. Y la base depreciable será la misma. Y de esta forma estaría depreciando el activo. ¿Okay? De tal forma que si yo utilizo, con este mismo caso, con los mismos datos, si yo estaría utilizando o aplicara el método lineal, pues yo lo único que hago es 90 millones dividido en 10. Yo estaría depreciando 9 millones cada año, ¿cierto? Entonces los primeros 5 años depreciaría 9 millones para cada año, depreciaría 45 millones en cada año. En los 5 primeros años, pero con el método de la suma de los dígitos o depreciación de saldos decrecientes, se le dice decrecientes por este efecto que ustedes están viendo aquí. En los primeros periodos voy a depreciar más y luego voy a depreciar menos. Mire, la suma de los primeros 5 periodos me daría, voy a hacerlo aquí solo para comparar el efecto financiero. En el mismo periodo de 5 años yo estaría depreciando con este método de la suma de los dígitos 65 millones. Es una depreciación acelerada, es una depreciación que me permite reconocer un mayor valor de gasto por depreciación en los primeros periodos. Ya en los últimos periodos se compensa, porque en los últimos periodos voy a depreciar menos. Pero aquí lo interesante, apreciados colegas, es que este método está permitido por la norma internacional, método de depreciación decreciente. Así que puede resultar interesante por sus efectos financieros para alguna entidad aplicar este modelo en sus políticas contables para la depreciación de alguna clase de elementos de propiedad, planta y equipo.